Ahora sí. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que nos van a recibir a través de la plataforma de Facebook. También ya por supuesto tenemos, por la gracia del Señor, un grupo de hermanos que ya están presentes acá en TikTok. Estuvimos hablando un poco, charlando con ellos, disfrutando un poquito, ¿no?, de lo que a veces no nos vemos en la semana, o no charlamos en la semana, mejor dicho, y entonces aprovechamos un poquito acá también para hacer unos chistes, contar unas cositas, ¿no? Que es parte, por supuesto, de lo que es la hermandad, ¿no?, en Cristo Jesús. Pero bueno, también queremos dar la bienvenida, por supuesto, a aquellos que nos van a recibir de manera diferida por YouTube y por todas las plataformas de WhatsApp que estamos retransmitiendo todo esto, estas enseñanzas para la gloria del Señor, ¿no? Bueno, mi hermana Beatriz, ¿te animás a hacer una oración, por favor? Tu micrófono, no te olvides, mi hermanita. Sí, perdón. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de presentarnos delante de ti para poner en tus manos, Señor, este live y todo lo que en él vamos a hacer, Señor. Para poner en tus manos también la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que se haga, se diga en esta noche, sea para gloria de tu nombre, para nuestra edificación, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, ¿quién se cayó? Oh, se me escapó la hermana Carolina. Bueno, si alguien la ve por ahí abajo, la invitan para que suba. Así yo no me entretengo mucho con el tema este. Ahí están la moderadora, la hermana Judimar, y también la hermana Beatriz, ¿no? Bueno, mis hermanos, arranquemos entonces nosotros con un breve repaso, como siempre estamos haciendo, pero lo vamos a hacer, por supuesto, de la página número 8, ¿no?, que es la página en la cual nosotros hemos dejado a media el estudio del día lunes. Lo que tenga la página 8, háganme, a ver, ¿quién tiene la hojita en físico? A ver, dígame yo. ¿Quién es yo? Yo. La hermana Beatriz, perfecto. Beatriz. Bueno, mi hermanita, entonces usted me va a hacer una lectura directamente desde teoría de mecánica o del dictado hasta el primer punto donde se para todo ese párrafo, donde dice por Dios. Hasta ahí puede ser. ¿Por Dios o por...? Ah, bueno, entiendo. Ajá, ya, sí. voy. Teoría mecánica en el dictado. Encontrarse con la verdad. Ay, Dios mío. Encontrarse con la verdadera doctrina de la inspiración que permitió por sus manos con su personalidad redactar los escritos bajo la dirección de Dios. Algunos han sostenido que Dios realmente dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. Pero si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en toda su extensión. En muchos casos, los autores de la Escritura expresaron sus propios temores y sentimientos o sus plegarias por la salvación divina, y de diversas maneras dejaron la impronta de su personalidad en el registro divino. La oración surgida del corazón de Pablo por Israel en Romanos 9, del 1 al 3, por ejemplo, habría perdido su significado de haber sido dictada por Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Muy linda su lectura bíblica y muy bonito sus perritos cantando al fondo también. Así que bueno. Bien, primer punto que vamos a repasar. Recuerden que esto ya lo hemos visto nosotros, pero el primer punto que yo quiero hacer hincapié mucho es justamente en lo que es la teoría mecánica o del dictado. Bueno, prácticamente lo que es la misma palabra, frase lo está diciendo, ¿no? Es una mecánica o es un dictado. Lógicamente, como estamos estudiando nosotros todo lo que es teología sistemática, hace mención a lo que está en cuanto a la escritura de la Biblia, ¿sí? Bien, déjenme un poquito a ver acá, breve comentario, ¿sí? Dice así, a ver un segundito, ahí está. La teoría
mecánica o del dictado es una de las posturas más rígidas dentro de la bibliología y la teología sistemática respecto a la inspiración de los textos sagrados. Propone, presta atención a esta la parte interesante, ¿no? Propone que los autores bíblicos fueron instrumentos pasivos, actuando simplemente como secretarios o plumas de la divinidad. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, esto está en contraparte de lo que nosotros abrazamos como una doctrina, que es la doctrina de la inspiración, ¿no? Mientras que la doctrina de la inspiración, basada en lo que es justamente en la inspiración plenaria y verbal, que ya lo hemos visto también, después si quieren lo repasamos en otro momento, porque eso quiero que ustedes se fundamenten bien en eso. Basado en eso, dice justamente que hubo una participación activa del ser humano, ¿no? En este caso, por supuesto, estamos hablando nosotros de siervos de Dios, como fueron los profetas, los apóstoles, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo una participación muy activa en cuanto a lo que es la redacción de las Sagradas Escrituras. Y eso, por supuesto, no quita la infalibilidad o la inerrancia de los escritos, porque se acuerdan que también hablamos nosotros de que los originales ya no están para estos tiempos, y cuando nosotros hablamos de inerrancia, infalibilidad, hablamos justamente de los originales, pero a la misma vez, a través de los estudios que se hicieron durante muchos y muchos y muchos años, y a través también, por supuesto, de la comparación que se hizo a través de miles de escritos de los antiguos manuscritos, podemos concluir nosotros que la palabra, la Biblia que usted tiene actualmente en este momento, es inspiración fiel prácticamente de los textos originales. Pero hay que recordar que en donde es la inspiración verbal y plenar, tenemos nosotros lo que es justamente la autoría, o podríamos decir la participación, mejor dicho, del ser humano junto con Dios en la elaboración de la Biblia. También dijimos nosotros, recuerden ustedes, de que el hombre, o sea, el ser humano en este caso que participó en la escritura, puso su intelecto, puso lo que es su gramática, puso lo que es su cultura, puso lo que es la cosmovisión de aquellos tiempos. O sea, a eso la teología le llama la factura humana. Todo eso puso, aparte de poner el estilete para escribir, los papiros, etcétera, etcétera. O sea, hubo una participación real del ser humano en todo esto, ¿no? Y eso es grande y es maravilloso, porque a pesar de que, como ya vimos también, hay muchos errores en cuanto a lo que es los textos espurios, en cuanto a lo que son algunas variantes y todo esto, bueno, lo mismo podemos ver nosotros que Dios se valió de todos esos errores, ya sea a propósito, ya sea por accidente, pero se valió lo mismo el Señor para su propio propósito, ¿no? Que también ya vimos cuál es el propósito. Esta teoría, la teoría mecánica o del dictado, bueno, esta es otra forma de interpretar la Biblia. Pero en esta interpretación, de acuerdo a lo que estamos analizando nosotros, dice sencillamente esto: el hombre, el ser humano, el escritor no tuvo participación alguna con las escrituras del Señor, que solamente fue Dios dictando. Por eso se llama teoría mecánica o del dictado. Y claro, cuando uno lo ve de esa postura, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Bueno, tiene mucho de malo, ya vamos a ver el por qué. Uno de los problemas que tiene esta postura es de que, hermanos queridos, si realmente fuese como dice la teoría mecánica o del dictado, de que Dios no permitió la participación del ser humano y que la Biblia por ese motivo es inerrante, infalible, entonces Dios mintió. Dios mintió y Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes, hay muchas divergencias y hay muchos textos espurios, los cuales fueron errores de los escritores, de los copitas. ¿Entienden lo que le digo, hermano querido? Entonces,
viendo desde ese punto de vista no podemos analizar, porque podríamos decir incluso ya, bueno, el culpable de que tengamos nosotros todos estos errores actuales es Dios. ¿Entiende cómo funciona esto? Bueno, presta atención un poquito más a lo que hice acá, ¿no? Según esta teoría, Dios dictó palabra por palabra el contenido de los libros originales. En este proceso, la personalidad, eso es lo que quiero que preste atención a usted, ahí cuando dice, mire, ¿no? En este proceso, la personalidad, ¿sí?, el estilo literario, la vivencia, el vocabulario del autor humano no tuvieron influencia real en el resultado final. Es lo que ellos aseguran con esta teoría mecánica o del dictado. O sea, el pensamiento, todo lo que el ser humano plasmó, porque lo vemos nosotros plasmado en la escritura, su dolor, su miedo, sensación incluso de traición, de pecado, todo eso. No, esto no pasó. Eso es lo que están diciendo ellos. Ya van a ver por qué dicen esto también ellos, ¿sí? Bien, entonces al decir ellos que fue anulado la personalidad, fue anulado su estilo literario, fue anulado su vocabulario de los escritores humanos y no han tenido ninguna influencia en el resultado final de las escrituras, podemos decir nosotros entonces de que el culpable de los errores es Dios y no el ser humano. ¿Qué más dice esto? El Espíritu Santo habría suspendido, ahí está, mire, presta atención, el Espíritu Santo habría suspendido las facultades mentales del escritor para asegurar que el mensaje fuera transmitido sin la contaminación del juicio humano, ¿sí? Y a eso, por supuesto, nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que no es así. Porque está, como dijimos hace un momento, lo que la teología llama la factura humana. ¿Entienden lo que le digo, hermanos queridos? Entonces, por ese motivo es que nosotros este tipo de interpretación, la teoría mecánica o del dictado, no es factible para que nosotros podamos aprender. Ahora, usted me dirá, ¿y a mí de qué me sirve aprender esto? Porque aunque no parezca, hermano, y vamos a ver el otro concepto enseguida, aunque no parezca, hermano querido, muchas veces nosotros mismos, ojo, yo me estoy incluyendo en esto, nosotros mismos sin querer hemos estado aplicando todo este tipo de teoría mecánica. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros con esta enseñanza? Bueno, mi hermano querido, que usted ahora se oriente perfectamente correcto en cómo Dios quiere que usted crezca en cuanto al conocimiento de la Escritura. ¿Entiende, hermano querido? Entonces, ¿es algo peligroso? Sí, es peligroso, claro que sí. Bueno, esto por supuesto, como digo, está en contra de la factura humana, ¿no? Veamos las características principales. Acá hay pasividad del autor. Está pasivo, está quieto. Es como que, vamos a decir así, supongamos que yo soy el escritor o el copista, ¿no? Y yo simplemente estoy sentado con mi estilete y simplemente Dios está dictándome, y yo escribiendo, sin yo intervenir mentalmente, porque mis facultades mentales, según esta teoría, han sido anuladas. Tampoco puedo usar yo términos que yo conozco para tratar de explicar lo que Dios me está dictando, porque no, porque es Dios mismo dictándome, por lo tanto yo puedo escribir lo que Dios me está dictando. ¿Va comprendiendo por qué es un poco terrible esta manera de interpretar? Bueno, pasividad del autor. Se describe al escritor como un autómata, ¿ven? Si el autor era un pastor o un rey, su trasfondo es irrelevante, ya que solo transcribía lo que oía interna o externamente. Después habla también de esto, por ejemplo, de una infalibilidad absoluta. Al ser un dictado directo, argumenta que no existe margen para el error humano. Si es así, entonces, ¿cómo es que nosotros hemos estudiado que hay errores humanos en la Biblia? ¿Entiende? Ellos dicen que no hay errores humanos, ni siquiera en detalles gramaticales o históricos menores. Unicidad de estilo. Bajo esta lógica, el verdadero autor es uno solo, Dios,
por lo que las variaciones de estilo entre, por ejemplo, los escritos de Pablo y los de Juan son vistas simplemente como una elección divina de tono y no como una expresión del autor. Eso más o menos tenemos, hay más por supuesto, pero yo no quiero detenerme en esto porque quiero avanzar un poquito más. Hermanito querido, yo quiero que ustedes, más allá de que pareciera como que estamos muy intelectuales en alguna cosa, yo quiero preguntarles si ustedes comprenden las diferencias hasta acá de lo que es la inspiración, la teoría de la inspiración o la doctrina de la inspiración, que es la que abrazamos nosotros, con esta teoría mecánica del dictado. Les pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque la que viene es más herética todavía que esta. Esta parecía tremenda, pero la que viene, ahora que vamos a estudiar, es peor todavía. Y esa lamentablemente, hermanos queridos, en estos tiempos la están practicando. En este tiempo la están practicando. ¿Por qué cree usted, hermano querido, que muchos, por ejemplo, están confundiendo lo que es el amor? ¿Por qué creen ustedes que hoy, por ejemplo, se considera una apologética de la fe como algo totalmente ofensivo para el ser humano? Por causa de esto que vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque aquí ya no entra lo que es la literalidad de las Sagradas Escrituras. Aquí ya no importa si Dios fue quien dictó o inspiró su palabra de Dios o habló, porque también Él habló, por supuesto que habló. Acá, en esta teoría que vamos a ver, le estoy adelantando un poquito, en esta teoría que vamos a ver enseguida, lo único que interesa acá es la subjetividad. Cómo usted toma el texto, cómo usted lo va a aplicar. Y eso se le llama relativismo. Ya vamos a analizar todo eso. Y eso está lleno hoy, hermano. Está lleno en todas partes. ¿Quién más tiene hojita ahí? Si no, a ver, ¿quién tiene por ahí para hacer una lectura cortita? Mi hermano querido. Yo, hermano, yo la tengo. Bueno, entonces por favor continúa la lectura. La hermana quedó ahí en significado por Dios y pasamos al otro párrafo hasta el final, ¿vale? De acuerdo, pues, de ahí hasta un dictado directo, hasta el final, ¿dale? Para terminar esta parte ya. Ok. Dale. De acuerdo, pues, con lo que anteriormente he expresado, mientras que la inspiración se extiende a toda palabra de la Escritura, no se desestima la personalidad humana, el estilo literario o el interés personal. La Biblia afirma la realización humana, al igual que lo hace con la autoridad divina del libro. Dios cumplió con exactitud lo que Él quiso al dirigir a los autores humanos que la escribieron, pero sin el proceso mecánico del dictado. Algunas porciones de la Biblia fueron dictadas por Dios y así está indicado en el mismo texto sagrado, pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por autores humanos sin evidencia de un dictado directo. Amén, amén, ahí está, muchas gracias. Bueno, clarísimo la última parte, ¿no? Rescatar, por ejemplo, esta parte que dice, de acuerdo pues con lo anteriormente expresado, que es lo que nosotros hemos estudiado. Bueno, mi hermana querida, ya, ahora vas a leer, ¿entendés? Mientras que la inspiración se extiende a toda la palabra de la Escritura. Esta es la gran diferencia, ¿ven? En estos puntos solamente es por parte nada más. Pero acá nosotros podemos decir que la inspiración se entiende a toda la Escritura. No se desestima la personalidad humana, el estilo literario o el interés personal. Esa es la gran diferencia, como a Dios le ha placido realmente dar en este caso al ser humano también una participación dentro de la Escritura. No es que es un libro que Dios lo ha bajado del cielo o, como dice ahí, usado únicamente
como un autómata, como un robotcito escribiendo sin personalidad, sin ningún tipo de sensación, ni emoción, ni ningún interés personal. No, no fue eso según ellos, ¿no? ¿Qué más dice esto? La Biblia afirma la realización humana al igual que lo hace la autoridad divina. ¿Ven? Está lo que es la realización humana y la autoridad divina. Eso es la cooperación, podríamos decir, entre el ser humano y el hombre, en este caso, para escribir el libro, ¿no? Dios cumplió con exactitud lo que quiso al dirigir a los autores humanos que lo escribieron. Pero si el proceso mecánico, que es contrario a lo que nosotros hemos enseñado anteriormente, el proceso mecánico del dictado, algunas porciones de la Biblia fueron dictadas por Dios, y así está indicado en el mismo texto sagrado, pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por autores humanos sin evidencia de un dictado directo. Bueno, mi hermano querido, un momentito más en alto acá antes de entrar al punto número 3. Quiero saber si ustedes han comprendido hasta acá estas dos diferencias, o por lo menos estas dos posturas, y qué les pareció, o si tienen duda. A ver quién está arriba, la hermana Judimar. Abra nomás su micrófono, mi hermanita querida, y coméntenos. Bueno, según lo que estamos estudiando hoy, ¿verdad? La diferencia que hay con respecto a la teoría mecánica y la inspiración es que la mecánica, muchos afirman que fue Dios, ¿verdad? Que fue como les digo, dictó directamente al ser humano sin intervención, vamos a decirlo así, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, que es el estilo de la redacción. Usa la hojita, hermana. Hace que estoy sin... Ya va, hermano, ya va. Ah, ok. Sí, Después intervengo. Guíense por la hojita, no hay problema, hermano querido. ¿Entienden? Guíense por la hojita, sí, justamente para eso es la hoja, para que ustedes puedan guiarse por ahí. Mi hermana Noemí quería hacer un comentario, pregunta. No, hermano, la verdad que lo entendí perfectamente. Sí, para mí ahí interviene también el Señor permitiendo, como dice acá los escritos, permitiendo que el Señor también ponga su impronta, es decir, que el Señor, los humanos, seres humanos, el hombre, ¿no es cierto?, hagan también sus comentarios según el estado en que está. Pero yo también creo que eso ha sido un acto del Señor que permitió y que el ser humano, es decir, pueda opinar o poner también su parte, porque si no sería, como dice también el escrito, sería perfecta la palabra, sería perfecta la Biblia, no tendría errores si sería escrita exclusivamente o dictada exclusivamente por el Señor. Pero bueno, yo entiendo que a veces nosotros o el ser humano o en ese momento, ¿no es cierto?, yo creo que al escribir se siente como emociones, y como que yo creo que también tengo que poner una gotita de arena, un gramito de arena también de mi parte, por la emoción o por sentimiento, o por lo que ellos en ese momento sentían con el Señor. Yo creo que Él lo hace todo a propósito, ¿no? Porque no somos robots, Él no quiere tener robots. Él quiere tener también opinión nuestra, actitud nuestra, ¿no es cierto? Él dice, no, ¿para qué? Porque para eso yo creo que Él nos dio el libre albedrío, ¿no? También de opinar, entonces yo digo que Él permite todo, sí, por eso es soberano. Amén. Excelente, sí, lo entendiste perfectamente bien. Mira, hermanita Beatriz, antes que me haga vuestro comentario, por favor búscame Romanos 9, 1 al 3. Ahí nosotros vemos un ejemplo de lo tanto que hay en la Biblia, de cómo realmente vemos que el hombre tiene él tiene la participación, y en este caso vemos al apóstol Pablo plasmando su dolor, su angustia, sus sueños, su deseo. Si esto fuese un dictado mecánico, ¿sí?, como dice acá en la teoría mecánica, o un dictado directamente de Dios, no habría necesidad
de poner ese tipo de sentimiento. Pero acá nosotros vemos cómo el apóstol Pablo ama realmente a sus hermanos, que son los israelitas en este caso. 9:1 al 3, mi hermanita, ¿lo encontraste? Romano. Lo tengo. Amén. Dice: los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. En mi versión están juntos, no divide el versículo 3 del 4. Ok. No, bueno, perfecto, sí, está bien, no se preocupe. Bien, yo lo voy a repetir ahora en esta versión, ¿vale? Dice el apóstol Pablo lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento. Ahí está la primera intervención humana, la factura humana, no miento. ¿Entendés? Hay una intervención humana, porque si fuese un dictado exclusivamente de Dios, Dios no tendría por qué decir no miento. Sabemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, acá ya tenemos nosotros una pequeña pista de que esto, la colaboración del ser humano fue tremenda en la Escritura. Luego dice: no miento dándome testimonio mi conciencia. ¿Se da cuenta cómo mete su conciencia cuando esta doctrina o esta teoría de la mecánica dice que no, que el Espíritu Santo anuló la conciencia? ¿Entiende? Dice que anuló la conciencia, pero acá nosotros vemos que el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Mira lo que dice: dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Ahí ya tenemos una gran contradicción para totalmente descartar a esta teoría mecánica o del dictado. Amén, mi hermana querida. ¿Qué más dice? Que tengo gran tristeza. No anuló para nada la personalidad ni el carácter. Y continuo dolor en mi corazón. ¿Entiende? Y ahí continúa, bueno, hablando, ¿no? Porque desear, tiene deseos, todos son sentimientos, como dijo la hermana Noemí, totalmente humanos, y Dios permitió todo eso. Si realmente fuese un escrito totalmente del Señor, yo creo que usted ni yo entenderíamos la Biblia. No la entenderíamos. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Si os hablo cosas terrenales y no entienden, imagínense si yo le hablase cosas celestiales. Entonces, imagínate vos un libro completamente dictado por Dios. Sería totalmente casi imposible, porque yo digo casi, para mí sería imposible que el ser humano lo pueda comprender. Pero acá Dios permite la factura humana, permite que el ser humano tenga esa participación, ¿no? Tenga esa plena participación en cuanto a lo que es los escritos, ¿no? La participación ahí. Bueno. Hermana Beatriz, ¿quiere hacer un comentario o algo de esto? Bueno, mi hermanita Sierva, si querés hacer comentario enseguida lo haces, ¿vale? ¿Perdón? No, adelante. De la hermana Sierva. Así es, mi hermana Noemí. Amén. Sí, estaba en total oscuridad y no podía ni siquiera ver lo que, ni oír ya casi, porque el teléfono estaba totalmente descargado. Bueno, si nos vamos a la diferencia, como usted hizo la pregunta, hermano César, ¿verdad? Podemos entender que en la doctrina de la inspiración, pues en esta teoría, ¿verdad? La extensión del control divino sobrenatural sobre los autores, los escritores humanos, ¿verdad? Y la que estamos estudiando ahorita, que es la inspiración mecánica o dictado, ¿verdad? Es aquella que es donde se aplica, o vamos a decirlo, esta teoría práctica, que dice que Dios indicó pues mecánicamente a los escritores, a los autores de la Biblia. Esa es la diferencia que podemos amén. para ser un poco más preciso.
Sí. Es lo que puedo comentar. Amén, amén. Y recordemos que supuestamente esta teoría que estamos viendo nosotros, mecánica o del dictado, dice que el Espíritu Santo anuló la conciencia, anuló todo acto que el ser humano podría quizás dejar plasmado en la Escritura. Solamente fue un autómata. Amén. Sí, se puede decir pues que en esta teoría los autores, o sea, si fuera sido así, pues en cuanto a la redacción y en cuanto al vocabulario de la Biblia, ¿verdad? No podríamos decir eso, de que como debemos abrazar en la inspiración, la teoría de la inspiración. Amén, amén. La primera, la doctrina de la inspiración. Exactamente, una de las evidencias es justamente la gramática. La gramática, la manera que los autores, los escritores han logrado escribir, ¿no?, diferentes tipos de libros. Además hay que entender, recuerden ustedes que son un poco más de 40 autores de la Biblia en un lazo de casi 1600 años, donde lógicamente empezó a cambiar, a variar muchos conceptos de lo que hace un tiempo atrás era algo comunicativo. Ya cientos de años después ya no era comunicativo, la lengua cambió, la cultura cambió, y aparte desparramado por 3 continentes durante 1600 años. O sea, se nota eso en la escritura, se puede ver realmente. Recuerde usted, teológicamente se habla la factura humana, todo lo que el ser humano pudo poner de su parte lo puso, ¿entiendes? Porque vuelvo a repetir, si la Biblia hubiese sido simplemente un dictado directo de Dios, imagínate que yo creo que hoy no entenderíamos absolutamente nada, pero hubo una gran participación. Bueno, vamos a entrar al punto número 3, ¿sí? Creo que esta es la página, a ver qué página es, la página 9, ¿sí? Al punto número 3, y me lo va a leer la hermana Beatriz, hasta el primer punto donde separa el párrafo. No sé si usted lo tiene como separado o no, pero a ver, yo te voy a decir hasta dónde. Vas a leer el punto número 3, la teoría del concepto. Desde ahí vas a leer hasta donde dice de consideración en sus escritos, punto. Hasta ahí lo vas a leer, dale. Abrí tu micrófono, mi hermana, y lea nomás. Amén. La teoría del concepto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hacer concesiones a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas. Esta opinión, no obstante, presenta graves problemas si se piensa que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado, y al hacerlo con sus propias palabras, pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos. Amén, amén, hasta ahí nomás. Bien, ahora quiero que preste atención, porque este otro tipo de interpretación, y esta es la que le estaba diciendo hace un momento, que es una de las más peligrositas. Bueno, en realidad todas las que están acá son peligrositas, pero esta está muy de moda, podríamos decir. Ustedes han escuchado, por ejemplo, frases como no vamos a hablar mal del hermano, vamos a amarnos porque Dios nos manda a que amemos incluso hasta el enemigo, y todas esas cosas, ¿viste? Bueno, ese es como que han redefinido el amor bíblico. El amor bíblico, ustedes saben bien, sí, Cristo manda a que nos amemos los unos a los otros. Además, Él dice que nos amemos con un amor sacrificial. Pero cuando vos lees el contexto, lo está diciendo justamente a quién, a los discípulos. Está diciendo justamente a la iglesia. Cuando Juan habla en su carta que el cristiano debe de amarse, le dice justamente en un contexto de congregación a los hermanos. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a amar al inconverso. El amor que vos tenés que tener y yo tenemos que tener para el inconverso es justamente de qué, de llevarle el evangelio, No es una palabra de amor como Dios te ama a pesar de tus errores, Dios te ama a pesar de que estés en pecado. No. El amor a estas personas es decirle justamente que Cristo te ama. Pero ¿por qué te ama? Porque Él murió en la cruz,
derramó su sangre por vos, por toda la humanidad, pero vos tenés que hacer algo. Y ahí comenzás a evangelizar. Y también es amor decirle, si no te arrepientes, la Biblia enseña que hay una condenación eterna. Bueno, esta teoría del concepto desarma todo ese tipo de argumento. Yo le estoy adelantando un poquito para que usted vaya comprendiendo, pero es una aplicación muy linda realmente todo esto. ¿Por qué desarma? Porque ellos agarran y van a empezar a buscar la subjetividad de los textos bíblicos, ¿sí? Para estas personas que están acá, por ejemplo, ellos piensan que no toda la escritura está inspirada por Dios y que si hay parte inspirada por Dios, ahora hay que redefinir todos estos nuevos escritos. No sé quién comentó la semana pasada, no, el lunes, alguno de ustedes comentó, por ejemplo, y dijo que el Papa está por sacar una Biblia, porque según dice el Papa, que los manuscritos antiguos ya están fuera de servicio, de utilidad o algo así, como que está tan antiguo, hay que renovar. Bueno, ellos están aplicando esta teoría del concepto. ¿Entienden, hermano querido? Es bien peligroso es esto. Bien, la hermana leyó el punto 3, a ver, déjenme que dé vuelta la camarita, tac, para que quede grabado. Algunos han intentado, presta atención a esto, si tiene usted para subrayar ahí, subraye, debilitar la completa inspiración de la Biblia. Subraye eso, porque esa es la primera frase clave para poder comprender esto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hacen concesiones a la autoridad humana. ¿Qué es esto? Bueno, yo me puse a buscar un poquito a ver qué es todo esto. Déjenme que, creo que era este el punto, si no me equivoco, porque tengo muchas anotaciones acá, que usted después lo puede chequear en el video, que espero que estén viendo. Y entonces tengo que abrir el cuadro, ¿viste? Un cuadro para que se vea bien bonito. Esto dice así, preste atención, voy a cambiar. Estos anteojos me hacen ver un poquito mejor de lejos. Dice así, ¿no? Presta atención. La teoría del concepto aplicada al debilitamiento de la inspiración plena o plenaria, que es la que nosotros abrazamos, ¿se acuerda? La inspiración plenaria y verbal, es la que a nosotros nos permite sujetarnos, como siempre digo, como unos caballitos que nos ponemos acá, esas orejeras, no sé cómo se llaman, y no nos permite desviarnos ni para acá ni para allá. En cambio, esto sí debilita toda esa inspiración plena que nosotros ya la hemos estudiado de la Biblia. Se sitúa en el centro del debate, presta atención, entre el modernismo teológico y la ortodoxia conservadora. Nosotros, como defendemos esta postura de la teoría de la inspiración o la doctrina de la inspiración, pertenecemos justamente a la ortodoxia conservadora. ¿Qué es eso? Pertenecemos a lo que la iglesia primitiva ha enseñado por siglos y siglos y siglos y siglos hasta el día de hoy. Aunque muchos digan, por ejemplo, esperen que me están por mandar a hacer el rompecabezas. Un segundito. Ahí está. El live. Bien, ahí está, perfecto. Me querían terminar el live en 4 minutos. Bien, entonces esta teoría del concepto es algo, como está diciendo acá, del modernismo teológico. No quiere decir con esto que salió en estos tiempos, esto salió unos siglos atrás, pero es moderno y se contrapone a lo que nosotros creemos, ¿sí? En este contexto, el concepto deja de ser una herramienta de organización para convertirse en un filtro que separa, presta atención, un filtro que separa, ¿sí? Ahí va a subrayar, lo divino de lo humano. Acá es totalmente diferente cuando decimos nosotros que hay una participación y una cooperación, ¿no? Esto ya divide, acá está el primer punto de error, divide lo divino de lo humano. Ojo, ya empieza la herejía. Presta atención a lo que dice acá, ¿no? Como esta transición conceptual, es una pregunta.
¿Cómo esta transición conceptual afecta a la doctrina de la inspiración, que es lo que nosotros abrazamos? Bueno, sencillamente con la subjetivización de la verdad. O sea, es totalmente subjetivo, no es algo real. Y cuando usted va a la Biblia, siempre encontramos nosotros que Cristo dice, yo soy la verdad, no dice yo soy una de la verdad, yo soy la subjetividad, no dice eso. Dios habla de una verdad absoluta. Por eso nosotros somos ortodoxos y radical en cuanto a la palabra escrita de Dios. Pero el modernismo teológico de estas personas, que ya vamos a ver de dónde salió todo esto, ellos dicen que no, la palabra de Dios es, esto es lo que dijo Dios, pero en realidad lo que quiso decir, usted va a escuchar siempre ese tipo de argumento. Bien, a la subjetivización de la verdad. Cuando la teología sistemática se inclina hacia una teoría del concepto puramente subjetiva, la inspiración ya no reside en el texto escrito, sino en el concepto que se genera en el lector. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas personas van a la Biblia, ahora la Biblia ya no se la puede interpretar de muchas formas, de manera literal. Ahora todo es subjetivo, Entonces queda sujeto al lector. A lo que a mí me agrada, eso aplico. Yo lo puedo interpretar y reinterpretar la Biblia como yo quiera. Y según esta teoría es válido. Y hay un montón de iglesias, ya vamos a ver acá, entre ellas muchas pentecostales, te digo. Pero es tremendo realmente. Y algunas también que se dicen bíblicas, ojo, también tienen este tipo de interpretación. Y es tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Pueden adaptar a esto, la teología le llama también eisegesis. Tuercen el texto, forzan el texto para que sea agradable, para que no te lastime, para no herir susceptibilidades y hacer un evangelio de hippie, paz y amor. ¿Qué más dice esto? Bien, la Biblia contiene o se convierte, presta atención, estas son las dos posturas, ¿no? La Biblia contiene o se convierte en la palabra. ¿Qué es? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o se convierte en la palabra de Dios? Cuando el lector comienza a leer, ¿no? A ver, respondan abajo, así me ayudan un poquito a interactuar. Comenten ahí abajo, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o se convierte en la palabra de Dios? Paz y amor, misericordia, amén, amén. A ver, hermanito, respondan ahí, a ver, con la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, ¿contiene la palabra o se convierte? Contiene. Bien, mi hermana querida. La Biblia contiene la palabra de Dios, no se convierte. Bueno, esta teoría del concepto dice que se convierte. Y van a ver cómo, ¿sí? Dice así, la Biblia contiene o se convierte en palabra. Bajo esta óptica, la Biblia no es la palabra de Dios de forma intrínseca, o sea, como el centro de la pura verdad absoluta, no, sino que se convierte en ella. Presta atención, se convierte en ella, qué tremendo que son herejes, sino que se convierte en ella cuando el concepto divino impacta la conciencia del individuo. ¿Qué es esto? Dios dictó no la palabra, sino un concepto divino. El ser humano recibió el concepto divino y ahora él lo reinterpreta de acuerdo a ¿qué? A su conciencia. De acuerdo a cómo impacta ese versículo en su conciencia. Y entonces usted allí va a encontrar 1.398.999 millones de interpretaciones diferentes. Y cuando vos te cruzas con una persona de esta naturaleza que interpreta la Biblia de esta forma, te va a decir lo siguiente: bueno, todo es palabra de Dios. Si vos lo entendiste de esa manera, gloria a Dios, esa es tu verdad, esa es tu revelación. Yo lo entiendo de otra manera, gloria a Dios, todos creemos en Cristo Jesús. Un evangelio de hippie, paz y amor. reinterpretan lo que es la palabra escrita del Señor.
¿Qué más dice este argumento? Debilitamiento. Si la inspiración depende de la captación conceptual del hombre, presta atención, la autoridad de la Biblia se vuelve relativa a la interpretación y al contexto histórico. O sea, vos tenés tu verdad relativa, la hermana Noemí su verdad, Judy Mal su verdad, y estamos todos contentos, hablemos todos, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, total, todo procede de la Biblia. A mí me hizo bien este versículo, yo lo abrazo. Si me hizo mal, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Presta atención, ahí está la división que hacen ellos cuando dicen la palabra de Dios contiene o se convierte. ¿Entendés? Entonces, como ellos rechazan que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino más bien que se convierte, entonces ellos en su pensamiento relativista, y si el versículo les causó un impacto emocional, un impacto en su vida, entonces es palabra de Dios. Pero si la Biblia justo te está confrontando con el pecado, con el error, no. Eso es palabra de hombre y no de Dios. ¿Van comprendiendo la herejía que hacen? ¿Cómo se la dan maña esto? ¿Cómo se dan maña esto para justificar, ¿no?, el pecado, tratar de justificar su mal comportamiento, ¿no?, incluso, ¿no?, y para agradar a todo el mundo? Es tremendo realmente como este tipo de interpretación, y hoy en día, te digo, acá en las redes sociales, abundan. ¿Qué más dice esto? Marco 13:31, el cielo y la tierra pasan. Amén. Gloria a Dios, mi hermana querida, gloria a Dios. La teoría del concepto, cuando se usa para fragmentar la unidad del texto bíblico, suele llevar un antropocentrismo. ¿Se acuerdan qué es un antropocentrismo? Muchas veces hemos hablado acá. Escriban abajo si saben, si recuerdan qué es ser o qué es un antropocentrismo. Vuelvo a repetir, la teoría del concepto, cuando se usa para fragmentar la unidad del texto bíblico, suele llevar a un antropocentrismo teológico. A ver, ¿alguien se acuerda qué es lo que era un antropocentrismo? Amén. Ahí está, perfecto. Esta teoría te va a llevar a que el hombre sea el centro, un antropocentrismo teológico. Lógico, si vos vas a interpretar como quiera la Escritura, lógicamente que lo vas a interpretar a tu favor y a tu conveniencia, ¿sí? ¿Qué más? Al decir qué parte es el concepto divino y qué parte es el error humano, la razón humana se sitúa por encima de la revelación, actuando como juez del texto en lugar de ser instruida por él. Y allí, hermano querido, usted tiene una definición bien completita de lo que es justamente la teoría del concepto. En una palabra, esta teoría del concepto es como que ha sido creada, inventada primeramente por Satanás, y segundo, por supuesto, para tratar de agradarle a todo el mundo, para no crear, como dicen hoy, controversias, para no crear enemigos, para no juzgar, para solamente amar y amar y amar. Han redefinido el amor, hermanos queridos. Eso es tremendo. Es tremendo. Acá tengo otra explicación. Déjenme quedar un poquito más esto para que... Creo que estos son ejemplos, si no me equivoco. A ver, un segundito. Que esta partecita me cuesta un poco a mí siempre hacer. Bien, ahí está, perfecto. Ejemplo, mire, acá vamos a dar unos cuantos ejemplitos, ¿no? Acá vamos a dar unos cuantos ejemplos y acá van a ver ustedes algunas denominaciones de iglesias que actualmente practican todo esto, ¿no? La hermana Noemí dice, son prédicas de... Ahí está. Qué tremenda mi hermana. Sí, así es. Son prédicas de Dante Gebel, de amor y cero de palabra de Dios. Exactamente, mi hermana querida. Tal cual. Ahí está usted identificando cómo ellos usan todo este tipo de teoría del concepto. Ya vamos a ver todas las otras. Y esta es tremenda, hermano. Esta es tremenda. Presta atención lo que dice acá, ¿no? Ejemplo, la teoría del concepto se aplica frecuentemente
como una técnica de actualización, porque la Biblia está antigua. La Biblia es algo que es algo que no se la puede aplicar para estos tiempos, porque es motivacional. Amén, mi hermana querida. Ya está vieja, está caduca la Biblia. No podemos nosotros aplicar textos que el apóstol Pablo hablaba, como por ejemplo, la mujer calla en la congregación. ¿Qué es eso, por favor? Ya no lo reciben como una intrusión del Espíritu Santo, sino que ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizarla. El mensaje bíblico hay que actualizarla. ¿Y cómo actualizamos? No. Eso era en un contexto greco-romano, que ese era un contexto donde el apóstol Pablo era machista, eso era un contexto, y etcétera, etcétera, pero nunca van a querer tomar la literalidad de las Sagradas Escrituras. ¿Entienden cómo funciona esto? Bajo este enfoque se argumenta, perdón, voy a dar vuelta a la camarita. Bajo este enfoque se argumenta que el texto, presta atención, el texto bíblico es un envoltorio cultural que contiene un concepto eterno. Es un envoltorio cultural que contiene un concepto eterno. Simplemente un envoltorio. El versículo ahí está como un envoltorio. Contiene algo, sí que es eterno, sí, pero es cultural. No es palabra de Dios. ¿Qué más? Permitiendo descartar la literalidad del relato para retener solo la idea abstracta. Dígame si no es palabra de Satanás todo esto, hermano querido. Y es lo que hoy abunda, hermano, abunda. ¿Qué más dice esto? La reinterpretación de los milagros, por ejemplo. El concepto de poder. Cuando ellos leen la Biblia, ellos reinterpretan los milagros de Jesús. No lo toman de forma literal. Ellos no creen, por ejemplo, que Jesucristo, por ejemplo, resucitó a Lázaro, que haya multiplicado los panes, no creen. Dicen, no, eso es una alegoría, eso es un mensaje diferente, es simplemente para mostrar cierta situación nada más, pero no lo toman literal. ¿Entienden? Porque han reinterpretado todo esto. Presta atención, sigamos leyendo un poquito más. La reinterpretación de los milagros, ¿sí? El concepto de poder. En muchas corrientes teológicas liberales, el relato de Jesús caminando sobre las aguas o multiplicando los panes no se toma como un hecho físico intrínseco a la historia. O sea que es algo central de la historia. Cristo demostrando su poder absoluto y su divinidad, que Él está por encima de lo que es todo lo terrenal. No, eso no. ¿Cómo lo aplican ellos? Bueno, ellos lo aplican de esta manera. Se dice que el concepto es la soberanía de Dios sobre el caos o la importancia de compartir. Ahí está. ¿Qué más? Perdón, acá me salté esta parte. Ahí está, perfecto. No, está bien, disculpe. Es la soberanía de Dios sobre el caos o la importancia de compartir. El evento físico se considera como un mito literario, no como una realidad intrínseca como usted y yo creemos. Yo creo que Cristo caminó por las aguas. Yo creo que el Señor multiplicó los panes y los peces. Yo creo que el Señor convirtió el agua en vino. Literalmente lo creo. Y ustedes también. Pero ellos no. Ellos ya han redefinido todo esto, ¿sí? ¿Qué más? Amén, mi hermana querida. Ahora, ¿cuál es la consecuencia doctrinal de todo esto? Se debilita, ¿qué cosa? La omnipotencia de Dios. ¿Entienden? Se debilita totalmente la omnipotencia de Dios y la historicidad de la fe. Si el milagro es solo un concepto mental, el cristianismo deja de ser una fe basada en hechos para ser una filosofía de vida, que es lo que hoy están predicando, una simple filosofía de vida. ¿Se da cuenta, hermano querido? Por eso es, como le llaman algo de la teología moderna.
Eso es lo que se predica ahora. Y por eso se llenan las congregaciones. ¿Por qué cree usted que las iglesias bíblicas no se llenan? ¿Por qué? Porque justamente nos ajustamos nosotros a los textos sagrados y no lo usamos nosotros como para tratar de atraer gente, sino más bien lo usamos a los textos bíblicos como una instrucción que viene directamente de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Esto no, esto lo reinterpretan. Y ojo, acá en este mismo concepto ellos pueden, cada de una de estas sinagogas de Satanás, pueden reinterpretar como ellos quieran. O sea, vos te vas a una sinagoga de Satanás y la van a reinterpretar de una forma, vas a la otra de otra forma, vas a otra forma, pero todo está bien. Somos todos hermanos, todos nos abrazamos, todos nos amamos. Bien, presta atención a esto, mira qué tremendo esto, ¿no? Y esto es lo que estaba diciendo recién, la ética sexual y de género. La ética sexual y de género, el concepto de amor. Este es quizás el campo donde más se aplica esta teoría hoy en día. Y por eso usted puede ver por diferentes partes casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer. Y pastora con pastora, pastor con pastor. ¿Entiende? Porque se aplica esto. ¿Qué más dice esto? Aplicación de la teoría. Se argumenta que las prohibiciones bíblicas sobre ciertos comportamientos eran solo ¿qué? Conceptos culturales. Eran de aquella época. Creo que Dante Gebel estaba hablando el otro día justamente sobre el tema de tener, no sé si está bien dicho, pero no sé cómo decirlo para no ofender a nadie, pero lo que es la pedofilia, ¿no? Ya lo dije, eso sé yo. Bien, se argumenta las prohibiciones bíblicas sobre ciertos comportamientos eran conceptos culturales de una época antigua. Ahí está, ¿ves? El concepto superior e inspirador es el amor, el cual debe sobreponerse a las intrusiones específicas del texto. Ahí está. Entonces usted sabe bien ahora cómo ellos redefinieron el amor. El concepto superior e inspirador es el amor. Nos tenemos que amar. El cual, este amor, se debe de sobreponerse por sobre las intrusiones específicas que hay en los textos sagrados. ¿Entiende? Un antropocentrismo total. ¿Qué más dice esto? Consecuencia. El abandono de la sola escritura, o sea, la palabra escrita de Dios, la Biblia deja de ser la norma final de conducta y la ética de concepto. Lo que nosotros definimos como amor hoy se convierte en la autoridad suprema, variando según la época. En esta generación el amor lo entiende de esta forma, la otra generación que viene lo va a entender de otra forma, entonces va cambiando, va variando. La doctrina, el concepto que ellos tienen de amor en cuanto a la Biblia va cambiando, total, se adapta. Eso es lo que hacen ellos, se adaptan. ¿Qué más? La doctrina clásica de la expiación sustitutiva, Cristo muriendo en lugar del pecado para satisfacer la justicia de Dios, es cuestionada. Qué tremendo que eres que son estos, mira. Es cuestionada por la teoría del concepto. Algunos teólogos modernos sugieren que la ira de Dios, presta atención, mira si no hay herejía. Ellos dicen que la ira de Dios es un concepto primitivo. Es algo totalmente caduco. La ira de Dios es un concepto primitivo. Proponen que el verdadero concepto de la cruz, ahí lo van a redefinir, es simplemente un ejemplo moral de sacrificio y solidaridad humana, pero no fue el plan salvífico para la humanidad, no fue la redención, no fue la expiación, no fue la sustitución, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque el concepto de la ira de Dios, en este caso cuando Cristo fue llevado a la cruz, derramado sobre su Hijo, no, eso no, porque eso lastima, eso ofende, ¿entendés? ¿Qué más? Consecuencia doctrinal, se altera la soterología, la salvación, se altera. La doctrina de la salvación. Si no hay una necesidad intrínseca de la justicia divina satisfecha en la cruz, la salvación se vuelve un
proceso de mejora moral personal en lugar de una redención divina. ¿Qué es esto? Que usted tiene que ser mejor persona a través del amor. Entonces usted siendo mejor persona a través del amor, y por eso usted va a encontrar cristianos, hippies y también princesos del reino de Dios que siempre andan, hola mi hermana, ¿cómo está? Ay, que el Señor me lo bendiga. Por favor, disculpe que haga esto, ¿no? Pero la verdad que a mí eso me supera. Bien, entonces, ¿qué más decimos para terminar? La consecuencia final de esta aplicación es el subjetivismo. Si la inspiración no es intrínseca a cada palabra del texto, sino que depende del concepto que el teólogo extraiga de la Biblia. Se vuelve un libro de cera que se desarma, se derrite, que cada generación moldea a su antojo. Como resultado, la Iglesia pierde su ancla histórica y su autoridad moral frente al mundo. Ahora sí, mi hermano querido, vamos a dejar por acá, que alguien después me haga acordar dónde hemos quedado la lectura, porque creo que esto está muy picante, por lo menos yo lo veo así. A mí me gustó mucho todo este estudio hasta acá. Yo quiero escuchar, para ir despidiendo, hermano querido, comentarios sobre este tema, sobre este punto que estamos viendo ya. La hermana Judimar abra su micrófono.